Atención, puerta. La puerta se abre precisamente. Ahí está lo más conmigo Raúl Guerrero. Cantando para ir reparo. Sigue bien puesto, para ir aguantándole. Ándale, pues que venga el aplauso para el siguiente participante con su amigo Raúl Guerrero. Precisamente con Don Ordeño. Columpio, vaya para ustedes. Eso es, mis amigos, ahí está la presencia del Carmelo, echándole todos los kilos. Ese fue el toro. Y lo va, él sigue arriba. Ese ausente toro famosísimo del Molino. Vamos a aplaudir para que se agarre más. Venga el aplauso. Bien metido. Toro que está cargado hacia un lado, pero ya ubicando la monta, la puerta está abierta, aquí lo vemos saliendo a Polán. Vean ustedes el tremendo oso con mucha talla, un oso con mucha fuerza, encogiendo la pata delantera y vean ustedes cómo se alcanza a levantar. Polán Rodríguez como en sus mejores tiempos, haciendo de las suyas, aguantando fácilmente en este ejemplar como si quisiera linchar. Lo estamos viendo el oso pesadamente, vemos está disminuyendo, está aminorando el movimiento. Polán Rodríguez, ¡aplausos! José Grimaldo, Oscar Grimaldo, ¿para quién más? ¡Puerta! Ahí está la monta que están prestando para todos amigos. Cuatro reparos y al suelo. ¡Puerta! Aquí está la salida de Michael Salgado en el 1-2. Buena monta, sí señor. Ya traté de darme un tiro, pero no tengo el valor de calarle al gatillo. Muy buena monta. Estoy buscando la forma de por echarte a dormido. Le voy a aventar el fuerte. Listo para todos, para aplausos. Y familias de parte de Abel Pedraza, la puerta se abre, allí está mis amigos, otra monta súper especial que estamos viendo la presencia de Juan Pablo Hernández montando ese bonito ejemplar de Ocampo, echándole todos los kilos y ese carnero que no hay ni qué hacer, una monta súper buenísima especial que estamos viendo. ¿Qué le parece? El público entregándose al jinete con los aplausos pero bien bonitos que suenan bastante. Santa Cruz del Charco presentando como siempre año con año su gran jaripeo en esta fecha tan especial. Es pagada por Carlos Morales precisamente esta bonita monta, claro. Y nomás, este buen amigo que andaban por ahí está haciendo su bajada, el aplauso fuerte, claro. Viendo ese bonito pegándose un poquito a la barda. La presencia de Michael Salgado que le está pesando al toro. Él sigue arriba, un toro que se presta para hacer buen espectáculo. La presencia de Michael Salgado. Este toro de granizo. Presentó los dos reparos un poco peligrosos, pero ya está siendo dominado, claro. Empieza a cabecear peligroso. Orgullo es ser potosino, pasearme por la región, por la buena soy amigo, por la mala soy campeón. Michael Salgado autoriza lazos, señores de caballo. El aplauso. Trabajando bonito, siguiente participante que a la vez también están tratando de divertir a menos a este gran público. El mal querido viene de por ahí de Gallinas, claro, un toro que sigue por ahí moviéndose más y más. Siguiente participante, aquí tenemos el nombre de Carlos, cuidado, venga el aplauso, claro, cuidado por ahí. Vamos a tratar de que lo tienen señores de a caballo porque ya le anda a este buen amigo, claro. Ándale pues, ahí te va, compadre, cuidado. Ahí está el niño, como es costumbre, trabajando fuerte, bien cerquita de los cajones. Tenemos de mano primera presencia de Michael Salgado. Está bien puesto, echándole todo el estilo. Ahí tenemos también el toro que se pega un poquito en la puerta del cajón. Los porteros se suben a la puerta, defendiéndose. El toro sigue sacudiéndose fuerte, claro. Y le pasa a Michael bien puesto, echándole por ahí también toda la carne al asador. El público viendo acción, le pedimos el aplauso para él. Venga. Michael hace poco de movimiento y a la vez también la seña de los amigos de caballo. El toro sigue reparando el famoso niño de Pradera del señor Adelfo López de Contrallero. Un aplauso para Michael. Bonito Puerta, monta especial, la monta de Juan Pablo Hernández en ese toro de Landariego. Juan Pablo Hernández, que vean ustedes el toro estuvo de serio provocado, pero sin embargo está
notando muy profesionalmente este movimiento de parte de este toro, el andariego, disponiéndose ya para su bajada. Dos lazos que no han acertado, al menos uno sí, pero esto da la oportunidad de que Lorenzo se pueda bajar. Juan Pablo, perdón. Aplausos grandes para Juan Pablo Hernández. Vamos a ver. Ahí está cerrado. Y empieza a trabajar bonito el siguiente participante, Juan Pablo Hernández para Catarina, que también está haciendo todo lo posible. Y en honor de su compañero que ya se fue a la clínica, él está haciendo de lo mejor esta Supermoto, señores. ¿Qué le parece? Esto ya merece aplauso bonito para Juan Pablo Hernández de Catarina.